No lo quiero hacer esperar, creo que lo tengo en línea a César Litvin, a quien ya voy a saludar. César es profesor titular de impuestos de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y con ese paisaje barilochense que tiene detrás, bueno, con un poquito de envidia, porque no, que yo estuve hace poquito allí, así que no puedo quejarme. Los saludo. César, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Enrique, un gusto saludarte. Bueno, César, te quería molestar porque bueno, hay varios temas vinculados con tu especialidad dando vueltas estos días y está, por supuesto, las distintas propuestas de reforma tributaria que no se conocen oficialmente, pero que hay una serie de, no sé, llamarlo trascendidos o de propuestas alternativas vinculados con el monotributo, impuesto a las ganancias, etcétera. Está el proyecto de la nueva ley penal o de reformas a la ley penal tributaria, y está el tema de la llamada inocencia fiscal, así que no sé, voy a elegir algún orden medio aleatorio para interrogarte. Empecemos por penal Sí. tributaria. ¿Qué es lo que se está planteando o qué es lo que sabés que se está planteando? Mira, de penal tributaria hay dos proyectos. Uno ya tiene media sanción de diputados y está en el Senado. Es un proyecto, ¿se escucha bien? Sí, te escucho ¿No? perfecto, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, es un proyecto que tiene la autoría López Murphy y ya tiene media sanción, pero no es el mismo proyecto que está dentro de la inocencia fiscal, ¿sí? El plan de inocencia fiscal. El principio de inocencia fiscal son dos proyectos paralelos, diferentes. En los dos tienen como común denominador que levantan el mínimo punible. Eso significa que hoy lo que está vigente en la Argentina es la evasión agravada que supera el 1,5 millones de pesos por impuesto y por periodo fiscal, ya es denuncia penal, ¿sí? O sea, hoy cualquiera queda expuesto a la ley penal tributaria porque el monto quedó totalmente evaporado por la inflación con la vigencia desde enero del 2018. O sea que del 2018 hasta ahora eso no ha cambiado. En el proyecto que tiene media sanción se establece una actualización automática por salarios mínimos vital y móvil, y en el proyecto que más me gusta, que es el de inocencia fiscal, es un monto que hoy estaría en 100 millones de pesos, de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y que tiene una serie de cuestiones que hacen a la ley penal más recaudatoria que penal, porque da la posibilidades de que el contribuyente, si paga toda la pretensión en distintos momentos, sale del proceso penal, ¿sí? Entonces, me parece que esto es bueno porque en definitiva el bien jurídico protegido es la hacienda pública, y si en definitiva el contribuyente está dispuesto a pagar con multas, con recargos, etcétera, queda satisfecha la herida en la hacienda pública. Así que me gusta más ese proceso, ese proyecto, y por el lado de inocencia fiscal también se reduce el plazo de prescripción, ¿sí? Que hoy son 5 años, pero por la manera de contar pasan a ser 7 años, se reduce a 3 años, con lo cual esto le da más seguridad jurídica al contribuyente, que no le toque en el timbre cuestiones que son hace 5 años y que con mucho apuro y premura le tratan de cobrar o de exigir un impuesto, cuando 5 años es mucho tiempo, 3 años me parece bien. Y después hay César, todo una... perdón que te interrumpa, solo Sí. una consulta por tu vasta experiencia, porque empezaste de chico nada más. Las leyes penales tienen por objetivo disuadir o convencer a alguien de que no cometa un delito, digamos, porque dice, bueno, si lo cometo tengo una pena, Sí, digamos, ¿no? sí. Vos marcás muy bien que en el caso fiscal lo más importante es que alguien pague y que se recaude más allá del tema. Pero pregunto, en tu experiencia, ¿ha servido de algo el esquema penal como para hacer que gente que, digamos, para convencer a la gente que contribuya mejor, a la gente, a las empresas, lo que fuere, al sistema tributario? Es decir, ¿tiene
a favor, entre comillas, lo digo, el hecho de que obra como disuador o no sé cómo llamarlo para no cometer evasión? Mirá, el punto es este, está vigente desde el 8 de marzo de 1990, o sea que Ujú. ya cumplió 35 años, ¿no? Este, y ha sido un medio disuasivo, pero, digo, el pero es que en el camino ha habido muchas moratorias Claro, que terminan condonando la claro, sanción penal y las multas y el claro. delito penal. Entonces, efectivamente, ha habido muy poca gente que ha ido a prisión por deudas tributarias porque en el camino siempre apareció alguna moratoria o blanqueo Ujú, salvador, ¿sí? ujú. Eso es lo que ha contaminado el efecto. Pero, por ejemplo, para casos de evasión simple, la pena de prisión es más alta que el homicidio en riña. Entonces, no Claro. está bien equilibrado un poco, se fueron de la mano los redactores de las leyes originales porque básicamente no midieron bien el bien jurídico protegido. Por eso digo que el principio de inocencia fiscal que contiene una reforma a la ley penal tributaria, Ujú. a mí me parece mucho mejor porque en definitiva tiene un efecto más recaudatorio, ¿sí? Bien, perfecto. Y Yo te después interrumpí, dentro vos del ibas a principio. hablar sobre inocencia fiscal más Sí, ampliamente, sí. ahí hay un cambio que habrá que ver el resultado porque hasta este momento AFIP, hoy es Arca, tenía como un seguimiento tipo carcelario de toda la intimidad económica del contribuyente. Yo lo llamaba en mis conferencias un panoptismo fiscal, ¿no? El sistema que se revisa todo lo que hace cada uno porque había toda una serie de información que le llegaba a Arca, que le llegaba a Arca, ¿sí? Y que básicamente le permitía conocer cada movimiento, cuánto pagaba de domésticas, cuánto pagaba de colegio privado, cuánto pagaba de despensa, cuánto pagaba de patente, de luz, etcétera, si viajaba en business o si viajaba en económica. Entonces, todo eso era un sistema de tener mucha información AFIP de toda la intimidad económica y además con un principio, que eso lo vivimos de la experiencia, de que el inspector cuando toca el timbre está convencido que toca el timbre a un evasor, con lo cual no se va sin ningún ajuste, ¿sí? No se va, entonces aquellos contribuyentes que quieren pagar todos los impuestos, como son mis clientes, a veces nos vemos en la encrucijada de regalarle un ajuste porque si no, no se van nunca, ¿sí? De dejar algún ajuste, aunque sea que no corresponda, porque hay había, ¿sí? Con el gobierno anterior y mucho de esto, un principio de que todos los contribuyentes son evasores. Bueno, acá este principio de inocencia fiscal está puesto como para decir, le damos confianza al contribuyente, elevamos todos los umbrales de información que recibe Arca. Arca va a recibir mucho menos información de transacciones bancarias, de operaciones inmobiliarias, de compra de autos, etcétera. Arca no va a tener toda esa intimidad económica y pensamos que el contribuyente en esa situación va a ingresar mejor, ¿sí? Ujú. Digo, habrá que ver cómo sale. Lo que sí estoy seguro, Enrique, es que el sistema carcelario anterior no funcionó porque la evasión siguió aumentando, la informalidad siguió aumentando y yo creo que esto tiene que ver con muchas otras causas más profundas, ¿no? Pero ese Ujú. sistema no ha tenido éxito y me parece que este principio de esencia fiscal es darle confianza al contribuyente que no considerarlo prima facie un evasor, ¿no? Ujú. Incluso dentro del derecho tributario, ¿sí? Tiene un requisito diferente al derecho penal. En el derecho penal es el Estado el que tiene que acusar y el que tiene que tener las pruebas. Ujú. En el derecho tributario la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Entonces me parece de que esto es bueno en la medida que se pueda probar y eso viene junto con un régimen simplificado para impuestos a las ganancias para los contribuyentes
que no sean grandes contribuyentes y que su declaración jurada va a ser parecida a la de Estados Unidos. O sea, van a tener que llenar los ingresos que tengan, ¿sí? Los gastos deducibles y pagar el impuesto. Y ya no hay que presentar toda una serie de información de patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, cuánto gastaste en consumir, en el nivel de vida, y eso da lugar a otra estrategia que quedó pendiente porque falta esta ley, que son los dólares del colchón. ¿Sí? Con los dólares del colchón la idea es que el que está en el régimen simplificado se adhiera al régimen simplificado y puede usar libremente los dólares del colchón no declarados, porque Arca no le va a preguntar de dónde viene ese dinero no declarado, en la medida que sea de actividades lícitas, ¿no? Porque acá no se está tratando de darle una salida al lavado de dinero, sino al dinero negro, no al dinero sucio, ¿sí? Entonces, el que va a estar en el régimen simplificado, si se compró un departamento no lo tiene que informar, tampoco el escribano informa esa compra de departamento, si se cambió un auto no tiene que informar, si viajó al exterior también. Entonces es todo una revolución en la relación fisco-contribuyente que siempre fue tormentosa. Ahora pasaría a ser algo un poco más romántica que tormentosa. César, en la legislación comparada, este régimen de inocencia fiscal se parece a lo que rige, digamos, lo que son el estado del arte, para llamarlo de alguna manera. Mirá, en los países occidentales con legislaciones tributarias modernas, las leyes, existen leyes penales, es muy simple las declaraciones juradas de impuestos, pero el que no cumple va preso, Claro, ¿no? está bien. Y va preso en serio, ¿no? Pero son países donde hay otra moral tributaria, hay otra conciencia tributaria, no hay moratorias, no hay blanqueos, no hay nada de esto, y entonces, bueno, es simple, pagan los impuestos que no son tan altos como en la Argentina, pero también tienen la retribución de los servicios esenciales. Por ejemplo, los países más caros en impuestos son los países escandinavos, ¿sí? Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, pero después el contribuyente no tiene que poner la mano en el bolsillo para seguridad privada, para salud privada, para educación privada. Tiene una infraestructura y un estado de bienestar donde con el pago de impuestos ya el Estado le da una serie de beneficios que acá estamos muy lejos de eso todavía. César, ¿te podés correr un poquito a tu izquierda? Porque el sol que está detrás tuyo, maravilloso, te Ah, hace salir espera, a ver, No, para el otro espera, lado. a Para ver. el otro lado, para el otro lado. A tu izquierda. Ahí A, está. a ver, ahí, Ahí está ahí. perfecto. Ahí está perfecto. No quería, está muy lindo el panorama ahí, sospecho sobre el Nahuel Huapi, no sé cuánto, sobre qué lado Sí, estás, sí, sí, pero sí, te sí, sobre el salías muy, Nahuel muy Huapi. brillante. Además, te digo, una temperatura de verano, Ah, mi qué lindo. 26, Ah, 27 grados, así perfecto, que maravilloso. impresionante. César, bueno, te lleva al tema monotributo, que también fue parte Sí, de esta discusión reciente. Hay la idea de, no sé, si reemplazarlo, si hacerlo la escala más suave, si, en fin, eliminar algo que aprendí de vos, el tema del enanismo fiscal, derivado de la subdeclaración, obviamente, de ingresos, porque sí, si declarabas más o si declarás hoy más, pasás tan rápido a categorías muy, muy costosas que hacen, digamos, sí, hay un incentivo a no declarar, digamos, para llamarlo así. sí. Mira, el monotributo no creo conveniente eliminarlo porque es una gran solución para los emprendedores pequeños, para los oficios, para los profesionales que recién empiezan. Y la verdad es que es un privilegio estar en monotributo porque por un lado pagan una cuota, con esa cuota ya están cubriendo IVA, ganancias, tienen seguridad social, o sea, tienen obra social y tienen jubilación. O sea que
es un beneficio muy importante el monotributo para estos contribuyentes. Pero ¿qué pasa? Ha habido distorsiones, que sigue habiendo distorsiones, porque en su origen el monotributo nació en el 1998, estaba pensado para 300.000 personas, ¿sí? Y hoy hay más de 3 millones de contribuyentes del monotributo. La distorsión más importante que se genera en el monotributo es que mucha gente se queda a vivir en el monotributo, y el monotributo tiene que ser un tránsito, ¿sí? Un tránsito para empezar en el monotributo y después, cuando aumenten sus ingresos, ir a ser responsable inscripto. Entonces, lo que ha generado, como muchas veces te comenté, ese enanismo fiscal, que mucha gente declara menos. Pero también otra distorsión es el salida del monotributo, porque no hay un puente que salga del monotributo, se atraviese y pueda llegar a ser responsable inscripto. La diferencia es un salto al vacío. Entonces, me parece que lo que habría que mejorar es ese puente, ese tránsito, para que cuando se llegue a ser responsable inscripto no duela tanto el bolsillo. La otra cosa que también surge de esas distorsiones que vos marcás es que el aporte que se hace a la jubilación, digamos, es mucho menor que el aporte que hace un asalariado. Y finalmente, en este régimen particular que tenemos los argentinos de moratorias, de mínimos, etcétera, terminan cobrando parecido con un aporte mucho menor, ¿no? Por eso digo, es un Sí. privilegio, porque también respecto del autónomo y del asalariado, paga mucho menos, y respecto del autónomo recibe igual que el autónomo, Ujú. pero se produce una inequidad muy manifiesta, porque paga mucho menos y recibe prácticamente lo mismo que el autónomo. Acá se ve perjudicado el autónomo. Ujú. La otra cuestión tiene que ver con algunas modificaciones que se sugerían ya en el propio impuesto a las ganancias, sobre deducciones o sobre a otras alícuotas, o sea, bajar la alícuota vinculada al ritmo, perdón, al nivel que tiene el RIGI, por ejemplo. ¿Eso cómo lo ves? Sí, ahí tenemos que distinguir el impuesto a las ganancias para las personas humanas Ujú, y el impuesto a las ganancias para las empresas, ¿sí? Para personas humanas, lo que hay que hacer es retocar un poco las deducciones que han quedado bajas. ujú. Por ejemplo, la deducción de gastos de sepelio por año son 918 pesos, ¿sí? Está bien. La deducción de intereses hipotecarios, ¿sí?, por año son 20.000 pesos. Claro. Entonces, han perdido su esencia, y los mínimos no imponibles, con todos los manoseos que hubo en el gobierno anterior, Ujú. con la inflación, lo que ha pasado es que el mínimo no imponible quedaba un poco en planta baja, los salarios subían por la escalera y los precios por el ascensor. Ujú. Entonces, ese manoseo generó toda una situación donde muchas distorsiones de parte de los asalariados, y una situación también de los autónomos, que tienen una carga tributaria a igual ingreso mucho más alta que el asalariado. Entonces, me parece que en las personas humanas lo que hay que retocar son las deducciones y el mínimo no imponible, que es la parte del salario o del ingreso que no es ganancia, porque es lo que necesita cada persona para comer, para su nivel de vida. Eso no debería quedar atrasado. Ujú. Y respecto de las empresas, me parece que tenemos que ir a una alícuota de ganancia más competitiva en el mundo. Hoy la alícuota es el 35%, y distribuyendo dividendo pasa al 39%. Eh, Hace poco circuló un video de dos industriales, un paraguayo y un argentino, lo habrás visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de que el paraguayo decía que esos impuestos no existían en Paraguay, ¿sí? Lo imito un poco, Sí. me salió la sangre correntina. Pero lo cierto es que la alícuota de ganancia en Paraguay es el 10%, Claro. el IVA es el 10%, las cargas sociales también son bajas. Y un tema, en Paraguay los últimos 10 años ha tenido un crecimiento económico cercano al 35% del PBI. ¿Cuánto creció la Argentina en los últimos 10 años?
tuvo crecimiento negativo. Claro. Entonces, no digo que todo esté explicado por la carga tributaria, pero el impulso que le dio a Paraguay, impuestos bajos, hizo de que muchos argentinos y muchos brasileros estén invirtiendo en Paraguay y estén haciendo muchos negocios en Paraguay. Por ejemplo, el negocio de la maquila, Claro. que tiene un impuesto del 1%. Mira vos. Que César, te llevo a lo último. No sé si te meto en un conflicto de intereses. Si pasa eso, me decís que obviamente tenés la libertad de no contestarme. Pero he leído estos días cierto discusión entre el ARCA y algunas empresas, bancos, etcétera, vinculado con el ajuste por inflación de las pérdidas, en donde ARCA dice que no corresponde y obviamente las empresas deben decir que sí. ¿Me podés entrar en ese camino? Sí, totalmente, Sí. totalmente, porque esto lo he hablado con algunos interlocutores del gobierno. Me parece que están tratando de tapar el sol con la mano. ¿Mm? Y imagínate que por una interpretación totalmente disparatada, eh, el, el índice de inflación para ajustar quebrantos que se trasladan hacia ejercicios siguientes es 1, con lo cual se asume que no hay inflación en la Argentina. Eh, en el año 2020, en pandemia, hubo mucha gente que perdió plata, ¿no? Si una empresa perdió 10 millones de pesos en el año 2020, si lo quiere usar ahora, ¿sí? Según Arca, son 10 millones de pesos. Si lo ajustamos por inflación, son 340 millones de pesos. ¿Sí? Obviamente que estamos ante una situación totalmente confiscatoria. No se puede desconocer la inflación. Hay fallos de la Corte Suprema en la causa telefónica que permite ajustar por inflación cuando se da ese test de confiscatoriedad. Yo creo que en esto el gobierno ha sido mal asesorado, ¿sí? Creo que han visto un canto de sirena de que podían recaudar mucha plata, obligando a las empresas que ajustaron los quebrantos por inflación, porque las empresas lo que hicieron es ajustaron los quebrantos por inflación, aun cuando la interpretación de Arca no, y lo están judicializando. Me parece que le han asesorado mal y le han dicho de que los quebrantos no se deben ajustar. Y te digo algo, la tendencia en el mundo, la tendencia, esto es importante porque lo estuve investigando, la tendencia en el mundo es no solo permitir que se actualicen los quebrantos cuando hay inflación, sino trasladarlos en forma ilimitada. En la Argentina solo lo podés trasladar 5 años. Si no lo llegaste a usar, los perdés. Y en el mundo, ¿sí? Ya hay muchas jurisdicciones que permiten una traslación no hacia adelante, sino hacia atrás. Te lo explico rápido, parece un cuento de hadas. Si el año 2024 pagaste impuestos y el 2025 te dio quebranto, te devuelven lo que pagaste en el 2024. Ah, bueno. Sí, eso sí es Argentina año verde, decía Camarota, digamos, ¿no? Sí. Gran parte de la Unión Europea ya tiene la aplicación de quebrantos hacia atrás. Países africanos, países asiáticos lo tienen. La Argentina solo 5 años y nada hacia atrás. Y 5 años sin actualizar. Claro. Con la inflación que ha habido en la Argentina, no resiste el menor análisis, No, Enrique. claro. Está clarito. Te hago sí la última. Bueno, está vinculado con el tema de la inflación, etcétera, porque Argentina, altamente inflacionaria, construyó tanto la nación como las provincias este régimen de percepciones a cuenta o de pagos a cuenta y de pagos anticipados, anticipo de impuesto a la ganancia, anticipo de todo, percepciones. Es decir, yo cada vez que cargo nafta me preguntan, pero es con percepción, no es con percepción, etcétera. Daría la impresión que en un escenario por lo menos de inflación más tranquila y más estable, ya estos regímenes empiezan a ser impuestos encubiertos. No sé si esto está previsto en alguna de las reformas que está en discusión. Mira, Enrique, es un tema muy, muy importante porque han proliferado
se han reproducido como conejos nuevos regímenes de pagos a cuentas, retenciones, percepciones, no solamente anticipos extraordinarios, no solamente a nivel nacional, sino provincial también y municipal también. Y lo que hace es, viola un poco la relación jurídica tributaria porque pasa a ser el contribuyente un acreedor del fisco por la cantidad de regímenes de percepción, retención, y es un acreedor indefenso, porque cuando toca el timbre para que le devuelvan esa plata, lo miran con cara de pocos amigos, le tiran normativas de decir, mire, usted recién después de los 180 días puede empezar a pedir, nosotros le vamos a cargar una inspección de todos los años no prescriptos. En definitiva, lo que te quiero decir es que hay poca gana de devolver ese dinero porque básicamente las provincias con ingresos brutos se financian a tasa cero con esos saldos a favor. Mirá, hay un caso en la Corte, incluso Diego Cabo te escribió una columna citando un trabajo que nosotros hicimos y ayer salió en Infobae otro que después te lo mando. Misiones es la peor de todas. Hay empresas que no quieren trabajar con Misiones. Está en la Corte el caso de Las Marías, donde el monto que tiene de percepciones y de retención y de pago a cuenta va a ser en toda la vida de todas las generaciones futuras, no lo va a poder recuperar, porque tiene un sistema muy perverso que hace que, y con una aduana interior que hace que no se pueda llegar a compensar. Entonces me parece que esto es una asignatura pendiente, hay que modificarlo, porque es dinero, a vos te consta, que si ese dinero en lugar de estar en el bolsillo del gobernador, ¿sí?, está en la actividad productiva, seguramente puede haber más inversiones, pueden no tener que pagar tanta tasa de interés para financiarse, pueden estar en una actividad mucho más productiva, que lo que hace falta es productividad en Argentina, y ese dinero es un dinero que se va evaporando como un helado en la mano. Sí, clarito. Yo recuerdo, no sé, el trabajo de ustedes, no lo vi, por supuesto, mandámelo, pero recuerdo que cuando estábamos haciendo el trabajo que vos sabés, allí en el Sí, 2023, nos habíamos sí. conseguido una planilla, creo que era del Consejo Federal de Inversiones, si no recuerdo mal, en donde estaban todos estos saldos que tenían cada provincia, y Misiones tenía acumulado algo así como 12 o 14 meses de recaudación en este mecanismo, ¿no? Hoy tiene un año y medio adentro. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. César, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarito. Te dejo seguir disfrutando de Bariloche y has sido muy amable por atendernos. Te mando un abrazo. Un placer, un gran abrazo, Enrique. Gracias. César Litvin, profesor titular de Impuestos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, bueno, comentando lo que es esta discusión en torno a los impuestos. Vamos a seguir con la discusión fiscal desde otro ángulo en un ratito nomás, ya venimos.